Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a seguir con el segundo vídeo del curso de las animaciones. En el primer vídeo vimos una iniciación al módulo de las animaciones en Angular y en este segundo caso vamos a ver cómo podemos obviar, dejar de lado ese módulo y hacer por nuestra cuenta esas animaciones. Lo podemos realizar de tres maneras que las vamos a ver ahora, a partir de clases, directamente en HTML o con las Web Animations API, que es lo que usa Angular por detrás en su módulo. Pero lo haremos nosotros directamente con esa API. Y luego vamos a ver algunas librerías de terceros que podemos anexionar al proyecto y que las podemos usar de igual manera. Vamos con la primera de ellas, con la class based animation, ¿vale? Vamos a crearnos, por ejemplo, en nuestro HTML aquí un H3 que sea class based animations, y esto lo voy a replicar porque luego vamos a ver las inline animations, y luego vamos a ver por último la web API animations, que esa sería la última. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a englobarlo en divs todos, y de esta manera les metemos un margin bottom para que no se colapsen entre ellos, ¿vale? Vamos a ponerles de 3, por ejemplo, un margin bottom de 3. Y vamos a meterlos estos de igual manera aquí dentro, ¿vale? Porque quiero que veamos los tres tipos que hay de animaciones sin utilizar el módulo de Angular. Vamos a empezar, por ejemplo, por el Class Based Animations. Este de aquí es básicamente animar cualquier elemento en base a clases, ¿vale? Es decir, podemos animar, podemos ponerle un ID, ¿vale? Mi div, a este div, por ejemplo, vamos a ponerle dentro un P, y este P, pues que sea ¿vale? Vamos a poner mejor animando, ¿vale? Da igual lo que le pongamos. Y es acceder a este ID y hacer la animación directamente en el CSS, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues accedemos al ID, my div, ¿vale? Y metemos aquí la transition, ¿vale? Podemos meter una transición en todos los pasos, ¿vale? Y por ejemplo, de un segundo, ¿vale? La transición, y luego lo mismo, myDiv, y accediendo directamente a la clase, ¿vale? Que se mueva un poco, mover, por ejemplo. Vamos a poner el nombre que queramos, que luego lo haremos en el HTML, y vamos a hacerlo en transform, ¿vale? Y un scale de 0.5, por ejemplo, ¿vale? Vamos a moverla a 0.5 o incluso a 0.9 para que se vea un poco más grande, ¿vale? Nos la definimos aquí en el CSS, y luego aquí pues directamente en nuestro div lo que podemos hacer es lo bindeamos con class. ¿Qué le hemos puesto? Le hemos puesto mover, class.mover, ¿vale? Y para que esto se cambie hay que bindearlo vamos a crear una variable, una señal en nuestro TS, ¿vale? Aquí en nuestro TS vamos a crear seleccionado de sobre signal. Tengo un curso de señales, ya lo dije en el anterior vídeo, pero lo vuelvo a repetir aquí por si quieres repasar los conceptos de señales, que son relativamente nuevos a partir de la versión 17. Vamos a ponerle aquí, lo iniciamos en false, por ejemplo, en false, ¿vale? Y con esto que conseguimos, pues básicamente lo que conseguimos es bindearlo aquí para poder
para poder animarlo, pero claro, solo directamente no aparecería animado esto. De hecho, si lo guardamos todo, guardo esto también y guardo el CSS este también, guardo todo. Aunque lo guarde todo, si os dais cuenta aquí, animado, este es el div, pero necesito un trigger, necesito un botón aquí, ¿vale? Un button, ¿vale? Que haga esto por mí, ¿vale? Es decir, que tenga un evento click, ¿vale? Es igual, y que este click pues me cambie el seleccionado, esta variable de aquí, es decir, seleccionado, como esto es una señal, se lo cambiamos de esta manera y lo negamos para que se cambie de true a false todo el rato, de seleccionado, ¿vale? Y accedemos a ella invocándola, ¿vale? Si lo guardamos ahora, déjame ponerle un nombre al botón, go. ¿Vale? Este es nuestro botón, ¿vale? Si os dais cuenta, déjame poner el botón fuera, ¿vale? Fuera del div para que no se anime el botón también, ¿vale? ¿Veis? Vamos a ponerle a este botón un background, ¿vale? Background azul, por ejemplo, de 500, ¿vale? Para que se cambie esto un poco, ¿vale? Go. Y para que esté redondeado un poco, ¿vale? Ponerle un poco de estilo, ¿vale? Esto es para que lo veamos como ejemplo. Vale, y esto es lo que conseguimos con las Class Based Animation. Como podéis ver, directamente aquí lo podemos realizar. Es más, lo bueno de esto es que podemos acceder a eventos, a los eventos de cuando la animación se inicia. Esto lo podemos hacer o con Host Listener, no sé si lo conocéis, pero es para escuchar eventos que ocurren en nuestro componente, ¿vale? En nuestro host, en nuestro componente. Tenemos el Host Listener, este decorador, y en el caso de las transiciones tenemos dos eventos que son Transition Start, ¿vale? Y podemos escuchar directamente cuando ocurre este evento, le pasamos el evento, ¿vale? Y a continuación es cuando definimos nuestro medio, con Transition, por ejemplo, Transition Start, y esto es un evento de tipo creo que era Transition Event, este es justo, ¿vale? Y aquí directamente los parámetros aquí son dentro, es un array de strings, le pasamos los eventos y pues vamos a hacer que console.log transition start, por ejemplo, y le pasamos el evento para ver qué es lo que nos imprime. Es decir, cuando yo le doy la primera vez que se inicia la transición es cuando empieza, y podríamos capturar el evento aquí, ¿vale? En este host listener, ¿vale? Si yo le doy, ¿vale? ¿Veis cómo ha empezado la transición y nos saca aquí un evento? Eso está muy bien porque podemos jugar con él. Y luego también tiene otro, ¿vale? Vamos a copiar esto. Tiene otro que es Transition End, creo que es, ¿vale? Y este de aquí vamos a cambiarlo. Es Transition End. Vamos a ver si es así, pero creo que sí. Para saber cuándo ha iniciado la transición y cuándo ha finalizado. Si le damos Start, End, Start y End. ¿Veis aquí? Start, End, Start, End. Cuando empieza y cuando acaba, ¿vale? Esto me gusta mucho porque, bueno, si no queremos esto es más que nada por temas de performance. Si no queremos importar el módulo de animaciones de Angular, que nos importa muchas cosas y solo tenemos alguna que otra directamente, el módulo de animaciones de Angular básicamente es para Angular Material. Angular Material, todos los componentes que tiene lo usan un montón por detrás, lo usan mucho. Si navegáis por el código fuente de Angular Material, veréis que usa el módulo de animaciones. Si tenéis vuestra UI de componentes propia, custom, podéis obtener
un modulito de animaciones vuestro propio que no haga muchas cosas, o hacerlo directamente de esta manera. Y como podéis ver, podéis jugar con las transiciones. Esto también nos sirve mucho para poder, pues por ejemplo, poner un spinner si está cargando o no. Esto está bastante bien. Y luego también podéis jugar, en vez de esto, podemos comentar esto y esto para no usar transiciones, y podemos usar keyframes. Los keyframes son cuando usamos animation, ¿vale? Animation, que ya lo veremos en vídeos posteriores de este curso de animaciones, cómo utilizamos los keyframes en el módulo de Angular de animaciones. Pero en nuestro caso, en el caso de CSS, lo utilizamos de esta manera. Hacemos una animation, ¿vale? Y podemos hacer, por ejemplo, pues un shrink de un segundo, ¿vale? Hacemos el animation shrink, bueno, la animación de mover, ¿vale? Que se mueva durante este segundo. Es decir, este mover hace referencia a un keyframe que me voy a definir aquí abajo, keyframe. ¿En qué se diferencia el keyframe de las transiciones? Pues el keyframe nos permite definir en este segundo los porcentajes, es decir, cuando en el 10% de ese segundo hacer esto, poner estos estilos, en el 20% de ese segundo poner estos otros estilos, ¿vale? Son secuencias, las transiciones suceden de una. Keyframe de mover, porque lo hemos definido aquí, ¿vale? Y lo que podemos decir es que en el 0%, pues justo esto que hemos puesto aquí, ¿vale? Justo esto. Vamos a decir que haga un escalado, un último escalado de 0,9, luego vamos a añadir dos más, ¿vale? Que sea el 50 y luego el 100%, ¿vale? En el 50 vamos a jugar con 0,8, por ejemplo, y aquí pues 0,2 o con 4, o bueno, esto es ir jugando vosotros para hacerlo, ¿vale? Y esto no hace falta que cambiemos nada en el HTML porque es básicamente lo mismo, y si guardamos podemos jugar de igual manera con los keyframes, ¿vale? ¿Veis eso? Hace primero el 0, el 50 y el 100%. 0, 50 y 100%, ¿vale? Luego aquí en el TS, si os dais cuenta, no hacemos los eventos aquí. ¿Por qué? Porque estos transition start y transition end escuchan directamente estos son propios de las transiciones. Para el tema de los keyframes tenemos otro que es el animation end, ¿vale? O animation start. No sé si el animation start está on animation end, ¿vale? Animation end. Y este será de animation event, ¿vale? Tipar siempre todos es lo mejor. Os aconsejo que tipéis siempre todo, ¿vale? De igual manera, yo soy siempre partidario de tipar que todo, me gusta tipar todo. Todo esto son void, no devuelven nada, y siempre me ha gustado tipar todo. Keyframes end, ¿vale? Vamos a ver si esto lo captura cuando acabe la transición, el keyframe, perdón, ¿vale? Ahí acabado, como podéis ver, efectivamente el keyframe se usa el animation end, ¿vale? No sé si está el start para animation, pero vamos a verlo, no recuerdo. Podéis probar o ir directamente a la API y verlo, ¿vale? Start, vamos a ver si está el start y end, sí que está, ¿vale? Fijaros qué pasada de eventos, ¿vale? Podemos jugar con esto. Luego, si no queréis hacerlo directamente en el Hot Listener, directamente en el elemento el cual se aplica la transición, ¿vale? Podemos, veis, aquí directamente hacerlo aquí. Le pasamos nuestro método y le pasamos el evento, ¿vale? Y haríamos lo mismo, jugaremos con este evento. Podemos realizarlo de cualquier manera, ¿vale? ¿Vale? Esta era la primera alternativa al módulo de animaciones. Vamos a ver la segunda.
las inline animaciones, y estas inline es directamente jugar aquí dentro. Tenemos también, vamos a copiar esto porque nos va a servir, ¿vale? ¿Dónde me he ido? Esto nos va a servir, esto del botón este me va a servir. Voy a copiarlo directamente aquí, ¿vale? Y aquí esto nos hace falta el identificador, tenemos nuestro div, y aquí pues directamente lo que haríamos es jugar con los estilos. Por ejemplo, style.transition, ¿vale? Los inline quiere decir dentro del elemento, ¿vale? Por eso lo hacemos de esta manera. Le ponemos la transición y se la podemos poner pues de 0,9 segundos, por ejemplo. Luego podemos hacer un style, lo transformamos, transform, esto es lo que hemos hecho en el CSS, pero lo hacemos aquí directamente. Vamos a crearnos una variable zoom, una señal zoom, shape zoom, que haga zoom in, y si no es que haga zoom out, por ejemplo, ¿vale? De nuestro div. Zoom in, zoom out, por ejemplo, ¿vale? Y aquí zoom. Y esto, en vez de seleccionado, vamos a cambiarlo para que no haga referencia a lo anterior y vamos a ponerle zoom, que ahora lo crearemos, ¿vale? Esto es lo mismo que aquí arriba, pero en vez de definirlo en el CSS lo definimos aquí en las inline, ¿vale? Esto en el TS pues es seleccionado, nos creamos el zoom, ¿vale? Lo dejamos también en false, por ejemplo, y aquí abajo pues zoom in, lo que hacemos es un return, ¿vale? De scale, por ejemplo, de 0.5, ¿vale? Es un string, perdón. Y zoom out de 1, ¿vale? De 0.5 y un scale de 1, ¿vale? Guardamos esto, guardamos el HTML, ¿vale? Y vamos a ver las inline, ¿vale? Las animaciones inline. A ver si se carga esto. ¿Vale? Si hacemos zoom, ¿vale? Lo podemos ver. Zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ¿vale? Y esto pues es dentro de aquí, ¿vale? Soy más partidario de hacerlo en el CSS porque el HTML siempre tiene que quedar limpio, ¿vale? Y vamos a ver por último otra alternativa, que son las Web API Animations. Tener en cuenta que Angular usa en su módulo de animaciones esta API de la web, del browser, ¿vale? El browser tiene su propia API de animaciones y Angular la usa, ¿vale? Esta API es relativamente nueva y para el caso de que algún navegador no los use, ¿vale? Tiene algunos polyfiles, y Angular lo que hace es que si ejecutamos nuestra aplicación en algún navegador que no soporte este Web API Animations, que es el que usa por detrás, lo que hace Angular es transformarlo a keyframes, ¿vale? En su compilador transforma esas animaciones que tenemos usando esa API, pues las transforma a keyframes, utilizando keyframes, ¿vale? Tener esto en cuenta. Y vamos a ver, tengo aquí una imagen de actualmente, a día 1 de mayo del 2024, pues esto es la tabla de soporte de los distintos navegadores, ¿vale? Los que están en rojo son las versiones, ¿vale? Que no están soportando esta Web Animations, pero bueno, como podéis ver abajo del todo, la mayoría están en verde, ¿vale? En verde. Y arriba del todo en global, podéis ver en verde un 95,75%, ¿vale? De los usuarios. Y me gusta mucho esta API. ¿Por qué? Porque se diferencia de estas dos que hemos visto, en que nosotros accedemos al div en el TS y directamente sobre el elemento nativo, sobre este div, podemos animarlo. Vamos a ver cómo, ¿vale? Dejarme copiarme esto también porque me va a servir aquí, ¿vale?
me lo copio y a este div esto se lo quito porque no me hace falta esto, ¿vale? Y voy a ponerle una referencia para acceder con un view child. Si tenéis curiosidad de cómo hacer buscado de elementos en nuestro TypeScript, en nuestro controlador, tengo también un vídeo sobre las signal queries que a lo mejor es muy interesante para vosotros, ¿vale? Todo el tema de las señales es muy interesante y os lo digo desde ya. Es mejor que lo repaséis. Si entráis nuevos en Angular o como si ya estáis y no queréis actualizarlos, es mejor que lo repaséis porque en el futuro va a ser todo señales. Y de hecho se está estudiando la propuesta del TC39 para que sean estándar, ¿vale? Estándar quiere decir que si yo tengo dos microfrontends, uno con Svelte o con React y luego otro con Angular, que todos usan señales, claro, yo puedo coger una señal de React y pasármela a Angular, ¿vale? Porque utilizarán el mismo dependency graph, ¿vale? El mismo dependency graph donde convergen todas esas señales. Ahora no podríamos hacerlo porque cada uno tiene su implementación de las señales y no hay un estándar, ¿vale? General. Es a eso a lo que quieren llegar, porque cada framework tiene su estándar de las señales como les da la gana. Y nada, miraros el curso de las señales que tengo en el canal de YouTube, que es muy muy interesante. Vale, vamos por una referencia. Este div web API div, por ejemplo, web API div, por cambiarle el nombre, ¿vale? Este web API div lo podemos también con señales, vamos a hacerlo, ¿vale? Y aquí arriba lo que voy a hacer es web API div es igual a viewChild. Este viewChild es lo mismo que con el decorador, pero en este caso nos devuelve una señal, ¿vale? Le paso este web API div y le digo que esto es de tipo element ref, ¿vale? Nos devuelve un element ref de nuestro HTML. Esta es la manera de buscar elementos del HTML en nuestro controlador, ¿vale? Luego también lo podemos hacer con el decorador viewChild, ¿vale? Que es la manera tradicional en la cual se hacía, pero me gusta más utilizarlo con señales. Vamos a implementar un ciclo de onInit, ¿vale? Para poder acceder a él. Fijaros que con el decorador tendremos que hacerlo en el after view init. Aquí en el onInit ya está, ¿vale? Todo esto lo explico en el curso de las señales. Y es más, es muy muy interesante y os invito a que lo veáis, de verdad. En onInit, aquí directamente lo que podemos hacer es acceder a este viewChild. ¿Qué pasa aquí? Que lo que me interesa es pasarle todas estas animaciones de manera dinámica, ¿vale? Pues porque con esta web API Animations podemos hacer muchas cosas chulas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un shake de cuando lo zarandeamos, shake animations, por ejemplo, animations, ¿vale? Esto voy a ponerlo de tipo any, no me gusta el any, pero no me voy a poner a crear una interfaz ahora para tiparlo, ¿vale? Y lo que devuelve, pues podemos hacer un return de un array, ¿vale? Es más, any, pues un array de lo que haya en ese array, ¿vale? Y podemos devolver aquí un transform y lo podemos rotar para que haga ese shake, rotate, creo que era 0. Vamos a empezar por el 0 y pues añadimos dos más. El último que acabe en 0, ¿vale? Y cuando este que se mueva 2 y este un menos 2, ¿vale? Es decir, empezará por 0, luego se moverá 2 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿vale? Es más, esto, veis, como tengo el tipado estricto se me queja, un expected any, ¿vale? Nos da un poco igual. Luego vamos a poner un shake timer, ¿vale?
y este shakeTimer, vamos a devolver un objeto con duration de 300, por ejemplo, o 400, lo que dure, y una iteración de 3. Ahora explicaremos esto, ¿vale? Vamos a quitarle esto para que no se queje, ¿vale? Pero es lo que necesitamos para poder animarlo con la Web API Animation, ¿vale? ¿Y qué haríamos en este caso? Pues tenemos que acceder a este viewChild, a este div Web API div, ¿vale? Ponemos este signo de interrogación por si no existiese y que no nos dé error, ¿vale? Accedemos a su elemento nativo, ¿vale? Y fijaros lo que podemos hacer aquí. Native element animate, no lo reconoce, pero con esta web, si Chrome no lo tuviese, nos daría un error, ¿vale? Pero podemos hacer. Y para animarlo, fijaros, aquí le pasamos la animación, que es esta aquí, ¿vale? These shake animations. Y this el timer, shake timer. ¿Vale? Pasamos las animaciones y el tiempo, ¿vale? Y básicamente ya está. Esto es lo que haríamos porque no nos hace falta un botón y lo hacemos en el unit una vez se haya cargado, ¿vale? Vamos a guardar esto. Guardamos esto y vamos a verlo. No sé si ha pasado algo. Vale, ¿lo veis? Cómo se está zarandeando. Volvemos a hacerlo. Vale. Vamos a ver el Web Animations API, ¿vale? Un momento. Que lo que yo quería ver aquí en el Web Animations API es element.animate, este shortcut method. Yo quería ver el animate, que es el que usamos aquí, para ver de element interface animate. Esto no lo reconoce. Quería tiparlo para ver qué es lo que devolvía. Bueno, seguro que está por ahí, pero ahora no lo encuentro. Era básicamente para ver lo que devolvía este animate. Pero vamos, básicamente como podéis ver podemos utilizar este animate en vez de utilizarlo aquí arriba en el decorador con las animaciones como vimos en el anterior video, y es bastante mejor, ¿vale? Esto me gusta más. Luego esta API también tiene eventos, ¿vale? Tiene eventos como cancelar y otros eventos que también podemos jugar con ellos conforme hemos hecho aquí, ¿vale? Inspeccionar esta API porque es muy interesante, la de la Web Animations API. Y básicamente estos son los tres ejemplos, ¿vale? Este zoom nos sobra aquí porque hace referencia arriba, ¿vale? Este fuera. Y estas tres APIs son básicamente pues las que podéis utilizar sin tener que utilizar el módulo de Angular de las animaciones. Y por último quería ver con vosotros pues tres librerías externas, bueno, algunas son librerías externas, ¿vale? Que considero interesantes y que third party librerías y que pues bueno, las podéis importar. Yo no soy partidario de importar librerías en ningún proyecto porque me parecen tediosas y siempre utilizamos 2 o 3 cosas de las mismas y no todo, ¿vale? Lo que me gusta hacer es irme a esa librería, ver lo que necesito, me voy a su código fuente, me lo copio y me lo traigo y me lo guardo en utilidades o en lo que sea. Una de ellas, vamos a ponerlo así, ¿vale? Una es animate.css,
otra es GreenSock, otra es Motion One y otra es Pop Motion, ¿vale? Animate CSS, esta está muy bien, ¿vale? Esta es la que más recomiendo porque está bastante bien. De hecho aquí tenéis ejemplos de lo que hace, ¿vale? La importancia es ir jugando con esto, ¿vale? Y básicamente todas estas son iguales. GreenSock es esta, gsap.com, ¿vale? De hecho tiene animaciones más chulas y bueno, pues hay un montón de animaciones. Y luego estas dos pues son un poco parecidas, ¿vale? Nada, todo esto de las animaciones, o Angular por defecto como lo tiene, o utilizando estas alternativas o las librerías, es dependiendo de la casuística de vuestra aplicación, ¿vale? Es todo dependiendo de la casuística de vuestra aplicación. Y nada, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y os invito a que dejéis vuestros comentarios y si tenéis cualquier otra duda la resolvemos sin problema. Muchas gracias.